En el mundo de los muscle cars americanos, pocos nombres evocan tanta emoción y pasión como el Pontiac Firehawk. No es solo un coche, es un símbolo de potencia, velocidad e innovación. Imagínense a finales de los 80 y principios de los 90, una época en la que los fabricantes de automóviles perseguían sin descanso la perfección de los rendimientos. Pontiac, siempre el hermano atrevido dentro de la familia General Motors, se propuso crear un vehículo que no solo destacara, sino que también superara a la competencia. Así nació el Pontiac Firehawk. Nacido de la colaboración entre Pontiac y LSP Engineering, el Firehawk fue diseñado para ser una bestia homologada para la calle. La versión de Pontiac era clara: crear un coche que pudiera competir y a menudo superar al legendario Corvette. El Firehawk no se limitaba a cumplir las expectativas, sino que las destrozaba. Con un potente motor V8, una suspensión avanzada y un diseño que gritaba velocidad, el Firehawk se convirtió rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. Pero lo que realmente distingue al Firehawk es su historia. Este coche fue producto de la ambición y la innovación, un testimonio de lo que se puede conseguir cuando se superan los límites. Desde sus inicios hasta su rendimiento en carretera, el Firehawk capturó la esencia de lo que significa ser un auténtico muscle car americano. Hoy nos adentramos en la historia de esta rara joya, explorando sus orígenes, sus maravillas de la ingeniería y el legado que dejó tras de sí. Prepárate para descubrir cómo el Pontiac Firehawk se hizo un hueco en la historia automotriz y por qué sigue siendo un ícono muy querido hasta el día de hoy. Para comprender realmente la esencia del Pontiac Firehawk, rebobinemos hasta los vibrantes días de finales de la década de 1980 y principios de 1990. Era una época en la que los coches americanos de altos rendimientos estaban en su apogeo y Pontiac, con su legendario legado de muscle car, estaba determinado a crear algo extraordinario. Querían un coche que no solo compitiera, sino que dominara, un coche que pudiera desafiar al todopoderoso Corvette. SLP Engineering es un sinónimo de alto rendimiento. La mente maestra detrás de SLP era Ed Hamburger, un verdadero fanático de los engranajes y empresario. Ed tenía un don para transformar coches normales en monstruos homologados para la calle. Empezó con los Mopars y terminó fundando SLP a finales de los 80, centrándose en mejorar los coches de alto rendimiento de General Motors. Cuando Pontiac y SLP se unieron, fue una unión perfecta. En 1991 se preparó el escenario para la creación de un Firebird especial de producción limitada, el SLP Fórmula Firehawk. La misión estaba clara: construir un coche que pudiera rivalizar con los mejores de la carretera. SLP tomó el Firebird estándar y lo convirtió en algo espectacular. En el corazón del Firehawk había un motor General Motors L98 de bloque pequeño de 350 pulgadas cúbicas fuertemente modificado. No se trataba de un simple retoque aquí y allá, sino que el SLP fue por todas. Añadieron cabezas porteadas, pistones ligeros, un cigüeñal forjado, nuevas bielas y un sistema de escape de flujo libre completo. Estos cambios aumentaron la potencia del motor hasta unos sorprendentes 360 caballos de fuerza y casi 400 libras pie de par. No se trataba solo de potencia, era un muscle brutal y desenfrenado. Pero la magia no terminó con el motor. SLP equipó el Firehawk con una transmisión manual de 6 velocidades tomada del Corvette, un árbol de transmisión de aluminio y un tren trasero Dana 44 para gestionar la enorme potencia. Unos frenos más grandes y unos neumáticos de alto rendimiento completaron la transformación, dotando al Firehawk de una potencia de frenado y un agarre increíble. La colaboración entre Pontiac y SLP Engineering fue algo más que una simple asociación técnica. Fue una fusión de visión y pasión. SLP aportó su experiencia en piezas de alto rendimiento e ingeniería, mientras que Pontiac proporcionó la plataforma y la ambición de crear algo verdaderamente especial. El resultado fue el Pontiac Firehawk, un coche que combinaba a la perfección el muscle americano con la ingeniería de precisión. Esta creación se inspiró en diversas fuentes. El Firehawk utilizó componentes de diferentes coches de alto rendimiento, mostrando el ingenio de sus creadores. La mezcla de materiales y tecnología de distintas procedencias permitió al Firehawk alcanzar niveles de rendimientos que para entonces eran inimaginables para un Pontiac. El rendimiento del Pontiac Firehawk era asombroso.
Con un peso aproximado de 3.400 libras, esta bestia era capaz de pasar de 0 a 60 millas por hora en tan solo 4.6 segundos. Imagina la potencia bruta al pisar el acelerador a fondo y sentir el feroz rugido del V8 del Firehawk. Completando el cuarto de milla por debajo de los 13 segundos, el Firehawk era una fuerza a tener en cuenta, incluso entre los deportivos de élite de su época. Pero no nos detengamos aquí. La velocidad máxima del Firehawk era de 160 millas por hora. Estas cifras de rendimiento no eran solo números en una página, eran un testimonio de la excelencia de la ingeniería de Pontiac y del toque maestro de SLP. Este coche se construyó para dominar, para desafiar el trono del Corvette y para demostrar que Pontiac podía crear una máquina que fuera a la vez un espectáculo para la vista y una bestia en la pista. El Firehawk no solo era rápido, sino también un símbolo de la incesante búsqueda de rendimiento de Pontiac. Encarnaba la visión que Pontiac se había propuesto alcanzar, un coche que pudiera rivalizar con los mejores del mundo. La meticulosa ingeniería, los componentes de alto rendimiento y la enorme potencia bajo el capó se unieron para crear una experiencia sin igual al momento de conducir. En la pista, el rendimiento del Firehawk era una revelación. No solo competía con los Corvette ZR1, sino que a menudo lo superaba. La capacidad del Firehawk para alcanzar cifras de alto rendimiento fue un hito para Pontiac. Significaba que la marca podía producir un coche que no fuera solo un muscle, sino también precisión y control. Los logros del Firehawk eran algo más que presumir. Eran la prueba de que Pontiac podía innovar y destacar en un mercado ferozmente competitivo. La rivalidad con el Corvette adquirió un nuevo significado cuando el Firehawk demostró que podía igualar e incluso superar el rendimiento de su hermano General Motors. No solo fue una victoria para Pontiac, sino para todo el legado de los muscle cars. Para entusiastas y críticos por igual, el Firehawk era una maravilla. Combinaba lo mejor del muscle americano con una sofisticada ingeniería, dando como resultado un coche tan emocionante de conducir como de admirar. El Firehawk era nada menos que una obra maestra visual. Su diseño era agresivo pero elegante, capturando la esencia de un auténtico muscle car americano. La mayoría de los Firehawk estaban pintados de un llamativo rojo brillante, un color que atraía las miradas y señalaba su pedigrí de rendimiento. Su carrocería aerodinámica presentaba líneas afiladas y una postura baja, lo que le daba una presencia imponente en la carretera. El frente del Firehawk se distinguía por su exclusivo capó con doble toma de aire, que no solo contribuía a su aspecto amenazador, sino que también mejoraba el flujo de aire hacia el potente motor V8. Los faros emergentes eran un toque clásico que se integraba perfectamente en el diseño aerodinámico cuando no se utilizaban. En los laterales, el Firehawk lucía guardabarros ensanchados que albergaban neumáticos anchos de alto rendimiento, aportando estilo y sustancia. Los grandes y llamativos adhesivos Firehawk de los laterales eran una insignia de honor que anunciaba con orgullo su identidad. En la parte trasera, el coche presentaba un alerón distintivo que añadía carga aerodinámica y estabilidad a altas velocidades. Las luces traseras, tomadas de otros modelos de alto rendimiento, se integraron en el diseño para realzar su aspecto elegante y cohesionado. Los tubos de escape dobles no solo insinuaban la potencia del coche, sino que también producían un gruñido gutural que anunciaba su llegada mucho antes de ser visto. El interior del Firehawk se diseñó pensando en el conductor, con asientos deportivos, un volante deportivo y un cuadro de instrumentos que proporcionaba toda la información vital necesaria para una conducción de alto rendimiento. Los extras opcionales incluían arneses de competición, una barra antivuelco y otros componentes preparados para la pista, lo que convertía al Firehawk no solo en un coche para la calle, sino también en un rival en la pista. A pesar de su notable rendimiento, el Firehawk no era muy conocido. Se vendía a través de una red de concesionarios Pontiac como pedido especial y no aparecía en los anuncios oficiales de Pontiac. Esta limitada exposición, combinada con un elevado precio de entre los $40,000 y $52,000 con opciones, lo convertía en una rareza en las carreteras. Sin embargo, los que probaron el Firehawk elogiaron su experiencia de conducción visceral y cruda, destacando su impresionante agarre y manejo gracias a los neumáticos de 275 y a la avanzada configuración de la suspensión.
La rareza y exclusividad del Firehawk no han hecho sino aumentar su atractivo entre los entusiastas del coche. Con solo unos 25 Firehawk de tercera generación construidos, estos coches son increíblemente raros y muy codiciados. Su legado continuó con la cuarta generación del Firehawk, que llevó el nombre hasta la década de los 90 con tecnología aún más avanzada y mejoras de rendimiento. Al fin y al cabo, el Pontiac Firehawk no era un coche más, era toda una declaración de intenciones. Ed Hamburger y SLP Engineering dieron un paso audaz, transformando un Firebird de serie en una leyenda de alto rendimiento. Esta creación única sigue siendo un símbolo del compromiso de Pontiac con el rendimiento y un icono muy querido en el mundo de los muscle cars. Y ahí lo tienes. La historia del Pontiac Firehawk, un coche que se atrevió a desafiar al Corvette y dejó una huella imborrable en el mundo de los muscle cars americanos. Si te ha gustado esta inmersión en la historia del automóvil, no dejes de darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Dinos en los comentarios qué coche raro e icónico quieres que veamos a continuación. Gracias por vernos y hasta la próxima. Que sigan rugiendo los motores.